Hay una pregunta en el chat, María Virginia, que Liliana Isabel Benítez hace una pregunta en relación si la venta ambulante está prohibida, cómo se reglamentan o cómo son los controles en las ferias. Bien. El caso de ferias, normalmente para que se lleve a cabo una feria debe tener una autorización previa del municipio, ¿verdad? Si es una feria, digamos, que esté amparada bajo esa figura, ¿no? Que tenga su espacio autorizado por el municipio para poder hacer esa feria. En ese caso de las ferias, los operadores que vayan a tener sus puestos en la feria deberían poder emitir, digamos, un DTV, no con su quit necesariamente, sino el municipio puede prestar su quit para poder hacer los DTV, a no ser que sea un viverista ya registrado. Entonces, en ese caso, el viverista va a poder hacer esa venta, ¿no? Recuerden que siempre la emisión va a ser, siempre y cuando sea un volumen mayor a 5 plantas, en el caso de que sean especies de riesgo, y si son especies ornamentales no hay problema, no hace falta hacer DTV, ¿sí? Pero aquellos que necesiten hacer un DTV porque están vendiendo, no sé, 10 o 20 plantas cítricas o forestales o de vid, no sé, las especies de riesgo que sean, y va a estar obligado a emitir un documento. En ese caso sí. Virgi, O en el... Sí. Virgi, y recordar que de quienes deben estar inscritos, porque quedan eximidos aquellos que tienen menos de 1000 plantas, perdón, que no incluyan las especies de riesgo y que no van a hacer tránsito federal. Esos operadores no tienen la obligación de inscribirse. Entonces, eso también es importante recordar. Sí, eso me parece que no lo habíamos mencionado. Eso está contemplado en esta resolución de la que hablamos hoy, porque el SENASA entiende, a nivel del análisis de riesgo que ha hecho, que esos viveristas u operadores que manejan un volumen menor a 1000 plantas ornamentales, ¿sí? No acusan riesgo o demasiado riesgo a nivel de plagas o enfermedades cuarentenarias que hoy sí tiene en el paraguas el SENASA, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos operadores no hace falta que estén inscritos y por lo tanto no van a emitir DTV, ¿sí? Pero la venta ambulante está prohibida por resolución. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Alguien Yo puedo, tiene vivero? ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. En el visualizador geográfico que nos mostraste, que como que iban incrementando la cantidad de puntitos. Después había como por fuera del área o del radio ese de clausura, entiendo, puntos rojos. Ahí empezarían a ampliar ese radio. Sí, en realidad, como les decía, la inscripción del viverista o del operador de material es obligatoria, ¿sí? En realidad no haría falta que el SENASA esté buscando a nadie ni persiguiendo a nadie, es decir, al ser obligatorio, ustedes ya saben que como operadores tienen que estar inscritos, punto número 1. Punto 2, una vez inscritos, ya pasan a ser un puntito verde en el mapa, ¿sí? Si en algunos de sus viveros ocasionalmente ocurre alguna presencia o foco de algún insecto, alguna enfermedad cuarentenaria, deben dar aviso al SENASA. ¿Para qué? Para que el SENASA ponga toda su artillería, digamos, a disposición de esa contingencia o de esa emergencia y poder contener, ¿sí?, esa enfermedad o esa plaga. Obviamente que los movimientos de material no se van a poder dar hasta tanto logremos contener o erradicar esa plaga o enfermedad, ¿sí? Una vez que podamos asegurar de que la condición está controlada, o sea que esa enfermedad está controlada, o esa plaga no va a salir de ahí, bueno, recién ahí podemos dar de baja esas zonas o esos anillos, ¿sí?, que habíamos dibujado antes, y bueno, ya vuelve toda la normalidad. Pero la única manera de que el SENASA se entere de que hay algún foco de alguna enfermedad que no teníamos y que de golpe sí la tenemos, es esa, son ustedes en realidad. Ustedes, los viveristas y los responsables técnicos que estén a cargo de ese vivero, que en realidad son los ojos del SENASA en el vivero. Entonces, ustedes son los que conocen más de lo que tienen, qué especies tienen, qué síntomas observan comúnmente y cuáles son síntomas más raros. Entonces,
lo que hace el SENASA es estar permanentemente en búsqueda de plagas y enfermedades que no tenemos. Entonces, si ustedes ven alguna sintomatología sospechosa, algún insecto que no habían visto antes o que de golpe les resulta raro, automáticamente nos tienen que avisar, porque de esa forma nosotros vamos, tomamos una muestra oficial, lo llevamos al laboratorio, lo analizamos, esto es sin costo, y de esa forma podemos dar, digamos, con un análisis certero de que es o no es una enfermedad o plaga de riesgo, ¿sí? Si es una plaga que está presente, no pasa nada. Ahora, si es una plaga o enfermedad que digamos, éramos ausentes y de golpe la encontraron, y bueno, ya es como que se prenden todas las alertas, ¿no? Porque la idea es cuidar a todos los viveristas, al menos de la provincia de Córdoba. Entonces, de esa forma tenemos que contener y tenemos que controlar esa enfermedad o ese foco. ¿Mm? Bueno, si nadie va a hacer más preguntas, las podríamos liberar. Les agradecemos mucho su participación. Quería comentarles también que hay como 20 becarios que están dentro de este curso, que son de los que están haciendo el relevamiento del arbolado urbano, y varios de ellos están trabajando en el vivero. Así que bueno, estaremos atentas si vemos alguna plaga y le avisamos. Además, ellos están trabajando en el vivero, 3 de ellos en el vivero de la MUNI. Así que, bueno, es importante, digamos. Ahí, Jackie, en la presentación está el listado de especies vegetales que para nosotros son de mayor riesgo. Entonces, aquellos viveros o los chicos que estén trabajando en los viveros o en la MUNI, si ven que se está operando con ese tipo de especies, bueno, prestar más atención, al menos en esas, a las plagas o enfermedades que surjan. De todas formas, todo lo que es la información de plagas cuarentenarias y enfermedades cuarentenarias están en el SENASA. Le podemos dar el link o el acceso a la información para que se formen técnicamente en eso y puedan afinar el ojo y dar aviso a tiempo, ¿no? Bueno, si querés pasarnos el link, lo ponemos en el aula también para que no solamente los alumnos becarios, sino también todos los otros asistentes puedan disponer de esa información. Sí, tengo Perfecto. una consulta. Sí, soy becario, me desempeño en un vivero, en el vivero de la municipalidad. Hola. Sí, te escuchamos, haz la pregunta. Bueno, sí, respecto a ese link o en general, bueno, mi consulta viene porque me imagino debe ser práctico que haya un recurso bibliográfico o inclusive, sí, bueno, donde uno pueda hacer consultas conforme uno trabaje pues día a día, porque cada día me imagino que hay tantas especies involucradas, y bueno, uno como novato sería muy práctico, pues me imagino. Sí, María. Jackie, si me permitís, bueno, Andrés, te cuento que el SENASA tiene un sitio web que se llama Sinavimo. Es un sitio web que se encarga de tener toda la recopilación bibliográfica de todo lo que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo que lleva el SENASA. Ese sitio, primero, que es muy interesante, y segundo, que es uno de los primeros sitios más, ¿cómo se dice?, consultados por todos los países a nivel mundial, porque tiene la información muy actualizada y es bastante rico. Entonces ahí vas a poder encontrar, yo justo lo tengo abierto, si quieren se los presento un segundo, para que ustedes vean ahí. Ahí van a tener, poder buscar por especie vegetal, por plaga o por enfermedad, cuál es el estatus fitosanitario actual, ¿sí?, de Argentina respecto a esas plagas o enfermedades, ¿sí? Entonces, y a su vez tenemos todo un listado de la red de expertos, ¿sí?, que son los que alimentan esa base de datos gigante que tiene SENASA respecto al estado sanitario de las economías del país. Así que bueno, ahí lo pueden consultar. Es el link que pasó ahí
Jackie, es de acceso público, o sea que eso lo pueden consultar los que quieran, cuando quieran, y es un sitio muy dinámico, es decir, todo el tiempo ese sistema se va alimentando de todos los aportes de los expertos que se dedican tanto a ciertas especies vegetales como a ciertas plagas y enfermedades. El SENASA trabaja, digamos, haciendo todo el tiempo lo que se llaman los dossiers, es decir, son informes técnicos que el SENASA publica de cada especie vegetal, de cada estatus sanitario de cada especie vegetal, en donde esa información pasa a ser consultada por los países a los cuales les importa, por ejemplo, conocer el estatus que tiene Argentina para determinada especie, para ver si en algún momento necesita importar, por ejemplo, mercadería de Argentina sobre esa especie en particular. Entonces quiere saber qué plagas y enfermedades tenemos presentes para poder resguardar su estatus sanitario al momento de ingresar, por ejemplo, materiales de origen vegetal desde Argentina. Es lo que mencionaba Flora al principio de la charla. No solamente sirve para conocer el estatus fitosanitario del país y de las regiones, sino también de poder establecer posibles negociaciones comerciales para ingresos y egresos de mercaderías de origen vegetal o animal, ¿sí? Así se alimentan, digamos, el comercio internacional. Increíble. Bueno, ¿está bien, Andrés? Sí, sí, genial. Acá te Gracias. muestro un segundo, si me dejas, justo lo tengo abierto. Presento un segundo la pantalla. A ver si se ve. Díganme si se ve. Sí, perfecto. Sí. Bueno, cuando ustedes ingresan al Sinabimo o a la página del Sinabimo, les va a aparecer esta pantalla en donde ustedes, sin ningún tipo de logueo, pueden consultarla, ¿sí? Acá tienen qué es el Sinabimo y tienen toda la explicación de en qué consiste este Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo. Acá tienen la base fitosanitaria, es decir, acá está toda la información de las especies vegetales y todas las enfermedades, plagas o virus que hoy en día están bajo la lupa, es decir, están registradas acá en este sistema, y para que ustedes conozcan si están presentes o ausentes en el país, cuál es su estatus y en qué parte del país están presentes. Esta es la parte de estadísticas y contenidos, es decir, acá ustedes van a encontrar, esto es muy, muy interesante, porque les va a decir, por ejemplo, a ver, se los abro para que, por ejemplo, al día de hoy, la evolución anual de plagas publicadas en el Sinabimo. Fíjense cómo se va incrementando año a año, cómo se va alimentando, ¿sí? este sistema de toda la información brindada por expertos, ¿sí? Cómo van aumentando la certeza respecto a la cantidad de plagas y enfermedades que nos afectan como país, ¿no? Acá tenemos, fíjense, plagas con condición fitosanitaria definida, es decir, cuántas de las plagas que existen hoy, cuántas están ausentes, en qué porcentaje, cuántas presentes, cuántas son presentes y ampliamente distribuidas, cuántas son cuarentenarias, cuántas no, cuáles son no cuarentenarias y están reglamentadas, es decir, bajo control oficial. Acá tienen, por ejemplo, los tipos de plagas, es decir, cuántos de todo lo que hay, cuántos son ácaros, cuántos son bacterias, cuántos son virus, cuántos son fitoplasmas, ¿se entiende? Tienen una probabilidad. Y acá también, por ejemplo, ¿cuáles son las especies vegetales más afectadas? Y bueno, por ejemplo, Elianthus anus, es decir, el girasol, fíjense, es una de las especies más afectadas, y acá tienen descrito cuáles son las plagas o enfermedades que la atacan. Y así en todas las especies vegetales que al menos son de importancia nacional, ¿no? Más abajo pueden encontrar también, dentro de los tipos de especies o tipos de cultivos, en frutales, por ejemplo, cómo se reparten, ¿sí? las infecciones, de qué tipo, es decir, lo que más afecta en frutales, por ejemplo, en este caso, son insectos, luego siguen los hongos, y así sucesivamente con cada tipo de especie vegetal. Acá tenemos oleaginosas, industriales, forestales, hortícolas, cereales, etc. O sea, son datos
estadísticos bastante interesantes, ¿no? Estos son la cantidad de expertos, ¿sí? A nivel de regional, es decir, por provincia, cuáles son la cantidad de expertos que están aportando, digamos, a que esta base esté actualizada. Los expertos, la mayoría son de INTA, por ejemplo, de universidades, o a veces son asesores independientes, ¿sí? Asesores o productores con gran experiencia en algún cultivo o en alguna plaga. Así que en Córdoba, fíjense que somos una de las provincias que más expertos tiene registrados, tenemos 81 expertos, entre ellos hay docentes de la facultad también. Bueno, y así, hay un montón de información que ustedes pueden consultar. Y después, si quieren hacerlo por enfermedad particularmente, bueno, acá tienen los datos de los expertos. Si quieren consultar a alguien en particular, lo pueden hacer. Están todos sus datos publicados acá en esta página. Acá en este icono tenemos la comunicación de detecciones, es decir, si ustedes ven algún síntoma sospechoso, alguna plaga sospechosa que no habían visto antes o que les llame la atención y quieran denunciarla ante el SENASA, en realidad no quieren, sino que tienen la obligación de denunciarla porque hay una resolución que obliga a hacer esto, justamente para que el SENASA actúe en tiempo y forma, es este icono. Ustedes ahí van a poder hacer la declaración o la denuncia, ¿sí? Sobre lo que están viendo. Y bueno, y acá pueden ver, por ejemplo, si yo pusiera, no sé, HLB, como decíamos antes, HLB, quiero saber algo del HLB. Bueno, entro al HLB, le pongo buscar, y ahí me va a traer la información, ¿sí? De cuál es el nombre vulgar de la enfermedad, cuál es la sinonimia si existiera, cuál es el tipo de plaga, en este caso es una bacteria, ¿sí? En qué provincias está presente. Y acá tienen un poco de información resumida de la enfermedad, de cuál es la condición fitosanitaria oficial, ¿sí? En el país, cuáles son los cultivos que afecta, descripción de la plaga, o sea, del ciclo biológico, los síntomas, daños, condiciones predisponentes y cuál es la bibliografía que ampara o sustenta esta publicación. Bueno, a grandes rasgos, esa sería la forma de mostrar, de compartir la información oficial que hoy el SENASA tiene, ¿sí? Que es consultada por muchos países.